Bueno, ya esperamos los 5 minutos que habíamos dicho en el horario. Nuevamente le doy la bienvenida a los que no estaban hace 5 minutos. Estuvimos esto esperándolos para que pudieran ustedes participar en este webinar, que como título lleva el nombre de Simulaciones para el Control de Masa y Espacio. La idea es que nosotros podamos ver hoy día que las herramientas y los flujos de simulación hoy día cobran pero una especial relevancia en todo lo que son las etapas tanto de planeación, de construcción y de operación, a diferentes escalas y a diferentes usos. Hoy día con la contingencia mundial que hay, esto es fundamental porque, como dicen todos, esto ya cambió y cambió como se va a quedar un par de años o meses, esta manera de espacio más reducido y de cómo lo podemos aprovechar. Dicho esto, para diferentes escalas, como les decía, movilidad de personas, movilidad de mercancía, para edificaciones, para escuelas, para hospitales. Es decir, para cualquier tipo de espacio, nosotros hoy día tenemos herramientas de simulación que las va a mostrar a continuación nuestro dador, que es Julio Palma. Julio Palma es ingeniero civil, con 10 años de experiencia en el rubro, pertenece al grupo de especialistas técnicos de Autodesk para América Latina, y está enfocado en la industria de arquitectura, de ingeniería y de construcción. Julio tiene mucha experiencia en el área de consultoría, de diseño y de construcción, de infraestructura, sobre todo de carretera, en su país natal, que es Colombia. Así que los dejo con Julio Palma para este webinar. Gracias, Julio. Gracias, Cristian. Espero que ahí me oigan bien, porque voy a activar un momento mi cámara. Creo que ya se ve bien. Regálenme un segundito. Listo, ustedes están viendo mi pantalla. Tengo un retorno. ¿Eres tú, Cristian? Sí, soy yo, lo voy a apagar ahora. Era para ver que estuviera el sonido. Vale, lo acabo. listo. Creo que estamos bien ahí, listo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Cristian, en especial a Sonda, por la invitación a este webinar del día de hoy. Como comentó Cristian, hay un sorteo al final de la sesión, y pues Cristian retomará en ese instante para que podamos, los participantes puedan estar en el sorteo. Listo, entonces damos inicio. Al final de la presentación vamos a tener un lugar para preguntas y respuestas, entonces por favor pues se guardan las preguntas y al final hacemos una sesión. Trataremos de responder en lo posible a la mayoría de estas, igual quedamos atentos a responderlas vía correo electrónico posteriormente. ¿Listo? Una pregunta muy retórica en digamos, como para empezar. En nuestros procesos solemos realizar análisis de simulación. Es muy posible que sí, ¿verdad? Solemos hacer análisis de simulación en proyectos de infraestructura y en proyectos de edificaciones, simulaciones de diferente índole y las más conocidas en edificaciones desde el punto de vista de eficiencia energética, desde el punto de vista de distribución de espacios. Sin embargo, la pregunta va hacia, y durante la etapa de operación de esos proyectos, solemos hacer revisiones en la operatividad de esos proyectos acerca de su capacidad, en especial para edificaciones. Por lo general, la respuesta es más común es no, ¿verdad? Diseñamos unas infraestructuras, se construyen y se inician la operación o su ciclo productivo, pero durante esa etapa no se realizan por lo general validaciones, por cambios de uso, por modificaciones, que tenemos una entrada, cambiaron a dos, los puntos de atención, ¿sí? Los puntos de evacuación, modificaciones por norma, adecuaciones. Por lo general no ejecutamos simulaciones en esas etapas. Igual aplica para infraestructura vial, nuevos accesos, cambios en anchos de carril. Ese tipo de intervenciones por lo general no se simulan en las etapas de operación, en la vida útil del activo. Como mencionaba yo, solemos utilizar procesos de simulación en las etapas previas, en las etapas de planeación, en las etapas de diseño ejecutivo, pero no en las etapas de operación y mantenimiento del proyecto. Y como mencionaba Cristian, en esas etapas lo que nos trae a las reflexiones, en especial para edificaciones e infraestructura crítica, como la infraestructura aeroportuaria,
o la infraestructura de servicios como lo son salud y víveres, tenemos unas situaciones de condiciones que nos imponen las instituciones que reglamentan este tipo de situaciones, en las cuales tenemos que poner, por ejemplo, distancias mínimas o número máximo de personas en los diferentes recintos. Entonces, esto requiere simulaciones porque cómo nosotros aseguramos que nuestros recintos, nuestras infraestructuras están cumpliendo con esos índices si no tenemos una medición objetiva de ese tipo de medidas, ¿sí? Como mencionaba Cristian, yo soy Julio Palma, hago parte del grupo de especialistas técnicos de Autodesk para la región de Latinoamérica. Estoy basado en la ciudad de Bogotá y vemos desde aquí todo lo que llamamos la región multicountry, que es la parte norte de la región multicountry, que es Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe. Mis compañeros, otros compañeros basados en Argentina, pues ven la parte sur y hacemos parte de todo el grupo de Latinoamérica. Cambié un poquito el nombre respecto al email de la convocatoria del webinar, porque incluí una componente, voy a ser muy light en esa componente, pero incluí una componente de tráfico de cara a infraestructura, porque hay muchos que tienen, digamos, como ese foco. Entonces, para no dejarlos por fuera, porque el módulo de simulación tiene, digamos, el módulo de simulación tiene las dos componentes, la de tráfico y la de movilidad. ¿Listo? Denominamos así microsimulación, aplicaciones a proyectos de tráfico y movilidad en edificaciones. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco acerca de los retos operacionales en las etapas previas de planeación y diseño de las infraestructuras y las edificaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de una recapitulación, que es la simulación como método de validación y toma de decisiones, digamos, desde un escenario mucho más amplio. Luego vamos a pasar a hacer un overview de lo que son los módulos, el módulo de Traffic y Mobility Simulation que está incluido dentro de Autodesk Infoforce. Luego pasaremos a hacer una revisión y en la práctica cómo se aplican el uso de este módulo en proyectos de infraestructura, en procesos de simulación de proyectos de infraestructura de transporte y de edificaciones, y al final tendremos pues nuestra sesión de preguntas y respuestas. Mi objetivo hoy aquí en esta sesión es que ustedes se vayan con una imagen mental, se planteen a sí mismos en qué situaciones de sus procesos, en procesos ya sea de diseño, de planeación, de diseño o de operación de edificios y de infraestructuras, en qué escenarios ustedes pueden aplicar este tipo de procesos de simulación. Ya vamos a ver la cantidad de variables que se pueden simular con el módulo que tiene Infoforce. Y esa es la idea, que ustedes se lleven un escenario mental en el cual digan, oiga, qué bueno, para este tipo de proyectos, para este otro tipo de proyectos, yo puedo utilizar estas simulaciones para hacer toma de decisiones o análisis mucho más sofisticados en etapas mucho más tempranas del proyecto, o incluso ofrecer más servicios, quienes de pronto los asistentes estén dentro de la gama de los servicios profesionales en consultoría y diseño, puedan ofrecer servicios adicionales de simulación a sus proyectos de diseño. ¿Listo? Vamos con la parte básica, que es el proceso de simulación. Pues básicamente es una imitación de una situación o un proceso que se presenta en la realidad, ¿sí? En la práctica se define como llevar un proceso de cálculo discreto a un escenario estocástico que permite realizar el análisis en cortos tiempos de múltiples posibilidades y alternativas que se pueden presentar, y que posteriormente, bajo el criterio profesional, permite realizar toma de decisiones de cara a la selección de alternativas, o la selección de alternativas que en conjunto me generan la mejor alternativa para el proyecto. Eso es pasar de diferentes cálculos puntuales o discretos a llevarlos a un escenario en el cual yo pueda analizar diferentes o una infinidad de alternativas bajo métodos estocásticos, y yo permita generar toma de decisiones a partir de un análisis mucho más ejecutivo de esas alternativas. El objetivo principal de los procesos de simulación es habilitar a los profesionales de una estrategia de
básicamente, en la cual yo parametrice para que la máquina piense por mí en la parte bruta, por decirlo así, y yo sea en un escenario ejecutivo en la cual analice esos resultados, haga análisis de sensibilidad de variables y yo pueda tomar decisiones acerca de la mejor alternativa para mi proyecto o las mejores alternativas para mi proyecto. Se utiliza en diferentes ámbitos, en ingeniería estructural, por ejemplo, diferentes procesos puntuales del cálculo, diferentes procesos de alternativas en el tiempo o diferentes escenarios, por ejemplo, de carga, y eso me repercute en escenarios de alternativas y de cargas, por ejemplo. En simulación, en tráfico, tenemos, esos son de pronto de los casos más conocidos, más aplicados en nuestro medio, todos los escenarios de viales, en especial para lo que es simulación de tráfico, de corredores viales y análisis de alternativas para proyectos. En los años más recientes se ha venido popularizando mucho más el análisis multimodal, que es uno de las alternativas, de las configuraciones que puede tener los análisis mediante la herramienta que vamos a ver el día de hoy. Los procesos de simulación, cuando hablamos en el sector de AS tenemos una gran brecha, ¿sí? El dimensionamiento por lo general de los espacios para los proyectos de construcción se realiza a partir de estándares de dimensiones. Cuando hablo de estándares de dimensiones es, por ejemplo, para puntos fijos se sabe que debe tener como mínimo un ancho X, ¿verdad? Si es interno, si es externo a la edificación, un área de evacuación, unas escaleras de emergencia tienen un ancho determinado, ¿sí? Los corredores tienen un ancho determinado. Pero ¿qué pasa? Pero no tenemos en cuenta por lo general cuando tomamos ese estándar de los anchos de, por ejemplo, de los pasillos, de los anchos de las escaleras, no tenemos en cuenta otras variables que se pueden presentar en la operación de los proyectos. Por ejemplo, como son la interacción con otros agentes, son nuevos agentes, ¿sí? Lo que, no sé, en temas de, por ejemplo, de movilidad, que tengo un background muy representativo en esa área, la simulación, por ejemplo, de las motocicletas en el tráfico de las ciudades. Es un elemento digamos, como tan particular, es un nuevo agente que entró en el tráfico en las últimas décadas, que en su momento estuvo fuera de las dimensiones o de la capacidad de simulación. Ya hoy en día ya está incluido, pero a eso me refiero con los nuevos agentes o nuevas poblaciones que entran a interactuar dentro de los proyectos. La caracterización de grupos de población, como yo requiero cada vez, por ejemplo, en un hospital o, por ejemplo, en un punto de atención médica o ambulatoria o un punto de retail, de venta de retail, yo cómo pueda caracterizar las diferentes poblaciones que entran allí. Las diferentes poblaciones tienen, cuando hablo de poblaciones, los adultos mayores, las personas maduras, los adolescentes, los niños, cómo esas diferentes poblaciones tienen diferentes velocidades de tránsito en las diferentes áreas de mi proyecto, ¿sí? Y factores de imprevistos, por ejemplo, si yo tengo ¿qué sucede si yo, por ejemplo, en un supermercado tengo que deshabilitar 2 puntos de atención por alguna contingencia? ¿O qué pasa si de pronto en estas épocas de contingencia yo tengo que habilitar muchos más puntos de atención? ¿Cuántos tengo que habilitar? 1, 2, 3, 5, 7. ¿Y eso qué impacto tiene dentro de mi flujo de caja también de la operatividad? Ese tipo de escenarios son a los que nos referimos con la brecha que tenemos en la industria AS con esos procesos. Cuando hablamos de procesos de simulación, los utilizamos por lo general para proyectos nuevos y para proyectos existentes, ¿sí? El análisis de proyectos requieren procesos que permitan analizar muchos escenarios y sus respectivas implicaciones, entender todo más allá de la suma de sus partes. 1 más 1 no es 2, en procesos de simulación 1 más 1 no es 2, el todo no es igual a la suma de sus partes, y eso lo permite ver de una forma muy explícita los procesos de simulación, e incluir bases de datos, estadísticas, mediciones, nuevos esquemas y nuevos modelos, funciones de distribución, ¿verdad? Funciones de asignación, es lo que permite estructurar estos procesos. Lo que hablaba yo hace un momento, por ejemplo, para proyectos residenciales, los puntos fijos, cómo son los puntos fijos y por ejemplo, los corredores, cómo son determinados,
determinados a partir de estándares, ¿verdad? A partir de estándares de circulación, de movilidad, pues que los pone el arquitecto. Pero un proceso adicional podría ser la validación de esos estándares, de ese dimensionamiento de esas áreas a partir de unos procesos de simulación estocásticos, ¿sí? Pasando ya ahora a lo que es como tal el módulo de simulación de tráfico y simulación de tráfico y movilidad, perdón, de Autodesk Infraworks, pues empezamos un poco por lo más básico. Autodesk Infraworks, pues es un software de diseño conceptual de infraestructura civil para modelar, analizar y realizar visualización de conceptos de diseño dentro de un contexto del mundo real, entorno construido y natural. Mejorando lo que permite esto es mejorar la toma de decisiones y los resultados del proyecto. Los procesos pilares que soporta Infraworks son el diseño conceptual, el modelado en contexto de los proyectos, el análisis de simulación, ahí es donde vamos a donde era el día de hoy, y la visualización en un entorno integral. Quisiera hacer una recapitulación hasta este punto, de pronto para los que se hayan unido más tarde desde el punto en que iniciamos. Partimos inicialmente con una expectativa, insisto, el objetivo mío de esta sesión del día de hoy es que ustedes se vayan con una idea acerca de cómo los procesos de simulación pueden profundizar o pueden ayudar en la toma de decisiones de los proyectos, ya sean proyectos de infraestructura vial, ya sean proyectos de edificaciones, o ya sean proyectos que mezclan los dos mundos, por ejemplo, como un proyecto aeroportuario, que es un proyecto tanto de infraestructura como de edificaciones. Entonces, la idea es que ustedes se vayan con una visión acerca de cómo estos procesos de simulación pueden soportar o pueden complementar a sus proyectos, los análisis que se realizan en sus proyectos, ¿sí? Definimos una agenda, estamos barriendo lo que son los conceptos de simulación, ahora estamos pasando por la parte de revisión de lo que es Autodesk Infraworks en general, y vamos a pasar a lo que son los procesos de simulación, tanto de tráfico como de movilidad, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Al final también vamos a tener, como lo comentaba al inicio, vamos a tener el proceso del sorteo del licenciamiento, como comentaba Cristian y como fue expuesto en la invitación. ¿Listo? Cuando hablamos seguimos con los conceptos, es muy claro, quiero ser muy claro en los conceptos porque nos va a llevar a tener unas dimensiones mucho más aterrizadas de los usos prácticos de estos módulos. Cuando hablamos de los conceptos, cuando hablamos de los módulos de simulación, tenemos dos módulos dentro de Autodesk Infraworks. Uno que es simulación de tráfico. Lo que esto permite es analizar escenarios vehiculares, me permite lo que es la modelación y la simulación de malla vial, de intersecciones, de carriles, de desvíos, ¿sí? Todo lo que es meramente tráfico lo puedo simular en Traffic Simulation. Y el segundo módulo es Mobility Simulation, y básicamente lo que permite es, además del esquema de tráfico, lo que permite es analizar escenarios multimodales. Puedo incluir otros agentes dentro de mis análisis, dentro de ellos peatones, vehículos privados, vehículos públicos, cargas, ciclistas y diferentes escenarios en torno al escenario vial. Por lo general, el escenario vial es el eje. En algunos casos, por ejemplo, si estoy analizando un proyecto un proyecto de movilidad, por ejemplo, carriles de bus, carriles de bicicletas, o por ejemplo el impacto de la apertura de un nuevo hospital en la zona circundante. Por lo general en este tipo de proyectos el eje central es el proyecto de tráfico, lo que es la malla vial. Sin embargo, hay otros proyectos en los cuales cobra más relevancia el otro extremo, todo el tema de la movilidad de personas. Entonces, la combinación de los dos módulos es lo que nos lleva a soportar esos procesos de simulación dentro de Infraworks, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso tradicional y un proceso BIM, en esto sí quiero ser muy insistente porque aquí la diferencia es, digamos, abismal, si se puede utilizar la palabra. La diferencia es abismal porque en el proceso tradicional, por lo general, lo digo por experiencia profesional, a lo que estamos acostumbrados es que tenemos que generar diferentes procesos de exportación e importación de archivos de WGS, de archivos de intercambio de WFs, de archivos shape, ¿verdad? O archivos o modelos FBX, realizar diferentes herramientas nativas, realizar la exportación de esos archivos, llevarlos a las diferentes herramientas
de modelado y simulación, realizar el proceso de importación y a partir de ahí yo generar las exportaciones en los formatos que se permiten para llevarlo y plasmarlo, ya sea en una presentación, en una modelación para, por ejemplo, un video o, por ejemplo, para generar un reporte, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de exportación e importación y posteriormente un nuevo proceso de exportación e importación, son tiempos y son tiempos que van en contra del análisis rápido y de la toma de decisiones. ¿Qué es lo que permite el proceso BIM? El proceso BIM lo que permite la visión de estos procesos de simulación bajo esquemas BIM, lo que permite yo tener diferentes bases de datos, integrarlas en la medida en que mi proceso de simulación lo requieran y a partir de ahí plantear los escenarios y generar la toma de decisiones como comentaba yo anteriormente. Son dos conceptos. El uno viene del otro, ¿verdad? El proceso BIM es una mejora de los procesos tradicionales, sin embargo, sabemos que en los procesos de simulación muy pocos procesos están alineados a metodología BIM. El trabajo con Infraworks si lo permite. Por ejemplo, si ustedes tienen, lo vamos a ver más adelante, el diseño, por ejemplo, de una infraestructura hospitalaria, ustedes ese proceso, ese modelo, lo pueden llevar a un proceso de simulación y digamos, es el input vivo, por decirlo así, no es ningún exportado, es el input vivo, son las dimensiones reales del proyecto. Y en la medida que yo gestiono cambios, pues puedo gestionar los cambios en los procesos de simulación también, sin tener que perder tiempo en esos procesos de exportación. Cuando hablo de modelos, por ejemplo, de infraestructura, estoy hablando, por ejemplo, de un modelo de Revit, estoy hablando de mi modelo de Civil 3D, estoy hablando de mi modelo de Infraworks, de la malla vial. Toda esa información viene directamente y alimenta los modelos de simulación. Listo. Voy a hablar un poquito acerca de los términos claves de configuraciones dentro de Infraworks antes de pasar directamente a la herramienta, porque son puntos claves que se deben tener en cuenta en la configuración previa y en la configuración ya detallada de los procesos de simulación. Tenemos diferentes términos, diferentes conceptos, perdón, como los términos son intervalos de tiempo en los cuales yo genero los procesos de simulación, los comportamientos, referente a población, a costos por modo de transporte, los vehículos, básicamente las caracterizaciones de vehículos. Yo puedo identificar los diferentes vehículos, la configuración de vehículos a partir, por ejemplo, de conteos viales. La configuración es los porcentajes de vehículos livianos, de vehículos pesados, los porcentajes de peatones, los porcentajes de ciclistas, los porcentajes de buses, todo este discriminado yo lo puedo incluir. Cuando hablo de personas, yo puedo generar caracterización de peatones, ya sean por dimensiones o por la velocidad de los mismos. Distribuciones en el tiempo, puedo hacer distribución de los flujos, insisto, tanto de vehículos como de personas, como de los diferentes modos. Puedo hacer distribuciones en el tiempo. Esas distribuciones pueden ser deterministas. Yo puedo decir, entre tal hora y tal hora salgan tantas personas de este punto A a este punto B, como puedo tener funciones, distribución gaussiana, o puedo tener modelos de asignación de esa demanda también. Y bueno, hay otros términos que los vamos a ver más adelante. Demandas, básicamente las demandas pues es la carga de la demanda al modelo, ya sea por métodos de origen-destino o por asignación indirecta. Básicamente yo digo, por este punto entran tantos y por este punto deben salir tantos. Ya la asignación dentro de la malla se realiza a partir de las condiciones geométricas y de propiedades funcionales de la malla, o ya sea por demanda de transporte público, también es una opción. La asignación pues es la configuración del modelo de asignación, ya sea por costos, que transitar por un corredor es más barato que transitar por otro corredor, ya sea por áreas. Yo puedo decir que tiene que salir de esta área y tiene que llegar a esta otra área, ya sea por una ruta, es algo parecido digamos, está muy ligado al de costos, o por preferencias, por un sector, por temas sociales, por temas ambientales, ya se definen diferentes preferencias. Validaciones, hay una componente para generar validaciones y básicamente pues es un módulo para generar la revisión de la consistencia del modelo y que yo pueda hacer comparaciones de los datos que me está generando el modelo respecto a mediciones que yo tenga
en campo, ¿sí? Aplica, insisto, por ejemplo, para infraestructura vial, como para infraestructura, yo saber, por ejemplo, cuántas personas entran al día a un hospital, a un centro de salud o a un supermercado. Yo sé esos datos, yo los puedo, o los tiempos que yo puedo ir midiendo, yo se lo puedo calibrar con el modelo. Y los reportes, pues son reportes de resultados y simulaciones, ya sea por usuario discreto o totalizados. Lo vamos a ver más adelante. Yo puedo hacer seguimiento de un usuario discreto, me refiero a un usuario digamos, a un usuario discreto del que está dentro del sistema, ya sea un peatón. Incluso yo puedo hacer el seguimiento de peatones en diferentes modos. Yo puedo, por ejemplo, si yo tengo un modelo un modelo de simulación en el cual el peatón sale de su casa, se monta a un bus, luego tiene que coger un transporte masivo, ya sea metro o ya sea bus articulado, luego llega, luego camine, luego llega a su lugar, por ejemplo, de trabajo. Eso yo lo puedo simular. Yo puedo simular como un todo y puedo generar el seguimiento del usuario desde que sale de su casa hasta que llega a su oficina, y puedo tener todos los reportes de tiempos, de demoras, de tiempos pausados, de tiempos en movimiento. Todos esos reportes a ese nivel puedo llegar. Y volvemos a esta imagen. Bajo ese escenario yo puedo analizar diferentes tipos de infraestructuras, y la idea es poder hacer validaciones, como mencionaba yo inicialmente, poder saber las infraestructuras, cuáles son las capacidades con nuevas condiciones. Oiga, 6 pies, tengo que separar a la gente 6 pies, 2 metros entre cada uno, o 1 metro, ¿sí? Entonces, si eso es así, ¿cuál tiene que ser la tasa, digamos, por ejemplo, de personas por horas que deben entrar a ese recinto, ¿sí? Y yo tomar las medidas para hacer cumplir ese tipo de condiciones. No esperar que mis pasillos se llenen de gente, o no llenar pasillos de gente en espera que no deberían llenarse en ningún momento, ¿sí? Entonces, ese tipo de simulaciones son las que podría yo realizar. Voy a hacer un breve repaso acerca de cuáles son los pasos, el proceso clásico de simulación en Traffic Simulation. Básicamente empezamos por la creación de un modelo con el Model Builder, o a partir de información básica. Hablo de esto de Model Builder porque pues, algunos usuarios no están familiarizados con este concepto dentro de Infraworks. Realizo validaciones de la red vial por medio de elementos tipo Component Roads. Hago validaciones de intersecciones, configuraciones de términos y demandas, y pues, por decirlo así, voilà, ya tengo mi primera simulación, y a partir de ahí empiezo a simularla, empiezo a analizarla y a personalizarla y hacer análisis de alternativas. Entonces me voy a pasar a mi Infraworks. Aquí estoy en mi Infraworks. En este caso, esto es un sector de la ciudad de Bogotá. Lo hice la zona cercana a mi barrio. Entonces esto es un modelo vial. Como ven ustedes, este modelo vial, estos son component roads, ¿sí? Tienen que ser con component roads. El modelo vial para análisis en Infraworks debe ser a partir de component roads, y ustedes los pueden personalizar. Yo aquí tengo una malla, tengo un eje principal que es este, si lo vemos así, es el que va oriente-occidente, ¿sí? Y tengo unas calles que lo cruzan. Como ustedes ven, estos son component roads. Yo traté de simular en la mayor medida todo lo que son los flujos como se dan en la realidad en esta zona donde yo vivo. Trabajé con un country kit, que lo tienen el equipo. Nuestros compañeros de Brasil tienen un country kit de infraestructura vial. Si ustedes quieren tener más información al respecto, les puedo dar una introducción al respecto. La ventaja de este no es las bibliotecas genéricas que tenemos en Infraworks, sino son bibliotecas a partir de un código de diseño vial. Entonces, básicamente este modelo recurre a esto. Tenemos carriles en un solo sentido, tenemos carriles en dos sentidos como este, y básicamente cuando trazamos el modelo vial, lo importante es poder definir las intersecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta intersección acá, yo sé, esto es muy importante, esto se configura desde el mismo Infraworks. Yo configuro
los movimientos que son permitidos. ¿Por qué? Esto debe estar bien adecuadamente configurado porque es la edad, es más fácil configurarlo, se puede configurar dentro del módulo de simulación, pero es más fácil, digamos, es más user friendly dentro del mismo Infraworks que modelarlo configurarlo en el módulo de simulación. Entonces ustedes aquí configuran los giros permitidos. Yo por ejemplo este ya lo tengo configurado, ustedes lo podrían hacer los cambios que requieran. Yo sé que este solamente tiene el giro permitido. Bueno, este lazo vial sí tiene el giro permitido a la derecha o a la izquierda y lo configuran por cada una de las intersecciones. Por ejemplo, esta es una intersección bastante compleja aquí en mi barrio, por la que transitaba todos los días en esta zona. En esta situación ya no transito por allí. Y entonces, aquí lo que son los cruces, yo configuro los movimientos. Estos movimientos, a pesar de que aquí no se ven, en su momento se convierten como movimientos semaforizados dentro del mismo Infraworks, ¿sí? Ya dentro de Infraworks se llegan a configurar como fases. Por ejemplo, estos son cuando ustedes por primera vez, por ejemplo, unen este lazo con este lazo de acá de eje a eje. Lo que va a suceder allí es que le va a generar una intersección como si este giro, igual aquí se puede configurar. Yo puedo definir, por defecto cuando yo genero la configuración de la intersección, esto me queda de esta forma. ¿Sí? Como si este giro estuviera permitido. Yo sé que ese giro no está permitido, entonces lo que hago es que vengo y modifico los giros permitidos. ¿Sí? Entonces, eso es una configuración, digamos, es un tip que les puede funcionar muy bien para cuando empiezan a configurar sus proyectos. La idea es lo que son intersecciones configuradas desde el modelo de Infraworks. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos ya la configuración de la malla vial en mayor o menor medida, yo vengo a los módulos de simulación. Ustedes lo ven aquí en el tab de análisis. Está el módulo de Traffic Simulation y está el de Mobility Simulation, ¿sí? Entonces, cuando vamos al de Traffic Simulation, en el módulo de Traffic Simulation, yo defino un área. Yo esta área la puedo modificar, por ejemplo, definir entre esto y esto y esto, entre estos puntos, y él automáticamente me identificó de la malla vial que son component roads, cuáles son los puntos de entrada o de salida. Que esto al final y al cabo en lo que se componen después es en los puntos de la matriz origen y destino, si yo voy a hacer una asignación con esa metodología, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo, la interfaz de trabajo es el Traffic Analysis Panel. Entonces vengo por acá, ahí está abriendo. Listo. Entonces, este es el modelo. Yo aquí configuro todo lo que son las diferentes todo lo que son los giros se definieron aquí como intersecciones semaforizadas. Lo que yo les hablaba hace un momento de los parámetros, los términos. Yo tengo aquí un término de simulación entre 8 y 10 de la mañana, fue lo que yo definí. Y cuando voy a la demanda y hago divisiones de demanda, yo tengo esto, por ejemplo, para vehículos particulares, yo tengo un 40% de distribución de vehículos pequeños, 10% medianos. Este viene, por ejemplo, por defecto, pero para este caso no lo voy a modificar. Del modelo vial, como ven aquí, están todos los puntos de entrada y de salida de la red, ¿sí? Lo que cuando yo vengo a demandas, en demandas, esto se me configura como una matriz origen y destino, ¿sí? Y yo puedo venir acá a hacer las configuraciones de una forma visual, un asistente visual para hacer esas configuraciones, ¿sí? De la matriz origen y destino. Cuando yo hago estas configuraciones, pues ya esos son los volúmenes. ¿Qué es importante acá? 200 es 200, ¿qué? Pues son 200 vehículos livianos que yo definí en la demanda, 200 vehículos livianos de demanda entre el punto A y el punto B, en el término que yo definí. En el término que yo definí es las 2 horas. Yo puse 8 a 10 de la mañana, es ese término. Y así toda la información que está aquí. ¿Listo? Eso desde el punto de vista, yo puedo tener diferentes escenarios de simulación. Por ejemplo, aquí tengo una simulación
Yo tengo aquí una simulación rápida, puedo simular un periodo corto de la mañana, un periodo largo de la mañana. Estos digamos, vienen por defecto, pero ustedes pueden configurar el periodo de análisis que consideren, ¿sí? Por este lado tenemos una interfaz por decirlo así, los layers que tengo, se llama layers efectivamente, los layers. Yo tengo una configuración de la visualización de qué es lo que yo veo en mi modelo, digamos, es muy relevante para hacer configuraciones. Cuando vengo a ya lo que son la configuración de las intersecciones, lo que hablaba yo hace un momento, en intersecciones, yo aquí tengo un barrido, todas las intersecciones del modelo, él me las identifica y me hace un barrido. Por ejemplo, la intersección 9 me dice que es esta. Como yo definí los giros permitidos en cada una de las intersecciones, así es como vienen la intersección configurada aquí. Y aquí tengo cada uno de los movimientos, ¿sí? Dentro de los movimientos yo configuro si es un movimiento libre, si es un movimiento de ceder el paso, si es un movimiento de dar el paso, pues estos dos son similares. Si es una señal o si son pares, ¿listo? Eso se configura también. A pesar de que yo puedo girar, yo debo definir qué tipo de intersección está allí configurada. Esta, por ejemplo, es la más compleja que tiene este sector, tiene diferentes giros, ¿listo? Y así se configura cada una de las intersecciones y cada uno de los movimientos de las intersecciones, ¿listo? Eso de cara a la configuración de las intersecciones, y ya posteriormente, pues yo, como ya incluí una demanda, yo puedo generar, es mi análisis de tráfico, y yo puedo ver los diferentes escenarios. Yo puedo adelantar, yo puedo bajar la velocidad, ¿sí? Este tipo de configuraciones yo las puedo hacer en mi proyecto con los diferentes vehículos que transitan por el proyecto. Eso desde el punto de vista de Traffic Simulation. Quería ser muy breve. Tiene una densidad es bastante completo. Si ustedes ven acá, yo puedo configurar los comportamientos, las intersecciones, las demandas. Tiene un portafolio de funcionalidades que soportan mucho la personalización de los procesos de simulación. Entonces los invito a que lo revisen. Voy a dejar por ahí desde el punto de vista de Traffic Simulation, y voy un momento a irme a la presentación y barremos otro tema complementario aquí. Aquí. Sí, estábamos acá, ¿verdad? Volvemos acá. Un escenario adicional que es muy utilizado, por ejemplo, es simulaciones en condiciones especiales, como por ejemplo carriles preferenciales para el tráfico, zonas de parqueo, paraderos de buses. En este caso, por ejemplo, este es un video de la configuración de un carril de solo buses. Este corredor vial, por ejemplo, era de tráfico mixto, ¿sí? En una configuración inicial, y lo que se quería era analizar la implicación de volver uno de los dos carriles tráfico exclusivo para buses, ¿sí? Yo puedo tener acceso en los reportes a niveles de servicio. Niveles de servicio es los niveles de servicio de los procesos de los manuales de capacidad, están incluidos dentro de las validaciones que tiene la herramienta. Y aquí, por ejemplo, generamos los cambios de uso las preferencias de los carriles. De los dos carriles, uno se convierte en un carril de solo buses, y a partir de ahí pues yo puedo volver a correr el análisis con esa implicación, y yo ya puedo, por ejemplo, hacer seguimiento a los tiempos, al reporte del nivel de servicio de ese corredor vial y de los buses, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para este esquema de tráfico. Con esto quería cerrar Traffic Simulation. Lo que es Mobility Simulation, pues básicamente Mobility Simulation lo que permite es la creación de un modelo, es complemento, digamos, es otro layer que va encima del módulo de Traffic Simulation. El proceso clásico pues es la creación del modelo a partir
del Model Builder es la generación de la red vial. La red vial es el insumo para este modelo. A partir de ahí yo puedo generar el trazado de corredores, ya sean peatonales, sitios de cruce, prioridades, zonas de parqueo, zonas digamos, paraderos de buses, zonas de entradas a edificios, pues, digamos, zonas de demanda, por decirlo así, más genérico, todo lo que es la geometría del proyecto. Entonces, yo vengo acá, voy a ir hice una configuración por acá. Espérenme un segundito, yo abro esto. Está abriendo el modelo. Yo hice una aproximación de la zona de migración del aeropuerto El Dorado. Un poquito, traté de simular el proyecto, un área de llegada, unas puertas de llegada y cómo esas puertas influyen dentro de la zona de migración. Entonces aquí vamos otra vez al tab de análisis y venimos al de Mobility Simulation. Cuando venimos a Mobility Simulation, él nos escoge el área. Yo, por ejemplo, escogí el área del aeropuerto. Entramos al módulo como tal. Listo. Entonces, cuando yo hablo de Mobility Simulation, entonces yo lo que puedo hacer, voy a hacer este ejercicio más, digamos, muy didáctico, por decirlo así. Yo lo que puedo simular, yo lo que debo simular son los flujos, son por decirlo así, los cordones por los cuales las personas se van a mover, ¿sí? Ahí sí hace parte de un análisis de movilidad dentro de la edificación y dentro de la infraestructura. Entonces, básicamente se compone, yo puedo tener diferentes modos, como ustedes ven acá. Yo puedo tener modos férreos, modos viales. Puedo tener, el que más nos interesa en este caso son los modos de vías. Entonces yo, por ejemplo, puedo generar la configuración de diferentes corredores. Por ejemplo, esto se configura como un corredor. Entonces esto, como ustedes ven, es un corredor en ambos sentidos. Yo lo que puedo hacer es una configuración de un corredor entre un punto, de diferentes corredores, perdón, acá, configuración de diferentes corredores. Este corredor acá, por ejemplo, con otro corredor. Yo vengo y edito la distribución de mis diferentes corredores. Ya vamos a ver este tipo de operaciones. Yo puedo generar uniones entre corredores. Por ejemplo, estos son pasillos, ¿sí? Pasillos. Estos pasillos yo los puedo unir uno con otro y puedo poner las zonas en las cuales fluye el tráfico entre una zona y otra. Para eso los definimos como tal, como zonas. Aquí zonas, defino una nueva zona, perdón, no es una zona, un área. Aquí hay dos diferencias. Una zona es un punto de origen y demanda de vehículos, y un área es un punto de origen y demanda de personas, ¿sí? Para que no se confundan, porque cuando ustedes le dan activo derecho en la generación de la red vial, les aparece área y les aparece zona. En este caso el que nos aplica es área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trazado sencillo entre un punto origen y un punto final. Entonces, por ejemplo, yo vengo a demandas, yo vengo genero una demanda del 100%, en este caso es una configuración que se asigna, y en las demandas yo, por ejemplo, vengo acá y voy a generar las demandas. Aquí, por ejemplo, entre el punto 1, entre el punto 2 y el punto 1, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, que de aquí van a salir 100 personas del 2 al 1, y del 1 al 2 van a salir 200 personas. Esas 200 personas pues son en el intervalo de tiempo que yo definí aquí en los términos. Por ejemplo, de 8 a 8 10, no, por ejemplo, digamos que de 8 a 9. Eso es
en tiempo, ¿listo? Y entonces cuando yo ya voy a la simulación, yo ya voy y encuentro cómo esa zona de origen me genera los viajes, por decirlo así, de una zona a la otra, ¿sí? Con los números que yo asigné. Cuando hablaba yo de las personas, yo por ejemplo puedo tener aquí una parametrización del usuario. Yo puedo definir una configuración de la longitud de la persona, del ancho de la persona. ¿Ustedes me escuchan bien? Vi que alguien escribió que escuchaba mal. ¿Todavía se escucha mal? Cristian, ¿me confirmas? Se escucha bien, Julio. Ah, ok. Exactamente, Julio, se ha escuchado bien todo el rato hasta este momento. Ah, Se listo, escucha todo vale. perfecto, ¿no? Debe Vale, ser de alguna gracias. conexión X. Listo, vale, gracias. Entonces, como ustedes ven, aquí yo puedo generar la simulación y puedo generar la caracterización como yo les mostraba. Está todo el tema, por ejemplo, aquí, para los ingenieros de transporte y para quienes trabajan grueso en el ámbito de la simulación, todo lo que la componente de asignaciones es la que más cobra sentido, por ejemplo, porque entendamos que yo puedo definir costos, yo puedo definir cuánto cuesta el minuto de una persona y a partir de ahí yo puedo tener todo el contexto general de una persona, de un vehículo, de un taxi, todos los elementos de la red, yo puedo tener los costos. Entonces, a partir de los elementos de asignación, yo puedo tener el nivel de detalle que yo me llegue a plantear. ¿Listo? Aquí, para cerrar la parte de movilidad, yo tengo este modelo que está viendo el modelo. Esto fue lo que yo simulé de la parte de una parte de inmigración. Yo simulé esto lo traté de modelar con las dimensiones más reales. Esta es una sección, en verdad está configurado por muchas más secciones en este costado, en el costado occidental, pero está simulado como si llegara en un tiempo. Aquí, por ejemplo, yo configuré, perdón, en términos, yo configuré que mi periodo de análisis era de 8 a 9:30, por ejemplo, de la mañana, ¿sí? En ese periodo se generan diferentes demandas, la analogía que hacemos es a diferentes aviones que llegan a estos diferentes puntos que son las puertas de desembarque, vienen por unos corredores principales y se canalizan hacia una zona de migración, ¿sí? Esos son unos puntos de migración. Todos estos elementos, por decirlo así, todos estos lazos vienen de los elementos que yo comentaba anteriormente. Estos lazos que están aquí en este punto hacen las veces de puntos los puntos con el oficial de migraciones, por ejemplo, y tiene, por ejemplo, unas restricciones que es un punto privado, no se comparte con nadie y que tiene un delay, tiene un 30 segundos. Cada usuario del sistema debe esperar 30 segundos en ese sitio para poder avanzar, ¿sí? Entonces, en una configuración, todas estas puertas tienen demandas de entrada, por decirlo así, y todos salen por este sitio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vienen a la configuración de las demandas, pueden ver aquí, del punto 6 al punto 1, perdón, del punto 1 al punto 6, del punto 2 al punto 6, todos van al 6 y esas son las demandas. Y a partir de ahí pues ya se pueden correr los procesos de simulación y pues hacer las parametrizaciones correspondientes, ¿sí? Entonces ahí vemos como cada uno, este es un caso en el cual, bueno, yo no estructuré que un avión llegara a tal hora, otro avión a tal hora, otro avión a tal hora, eso se puede también configurar de esa forma. Aquí todos los aviones llegan al tiempo, pues es un escenario muy caótico, pero era para el ejercicio en el cual ustedes pudieran identificar. Aquí vemos cómo todos los usuarios pasan de los pasillos amplios a unos pasillos muchos más angostos y a la zona como tal de migración. Aquí vemos cómo la zona de tránsito se va llenando y luego ya vemos en un segundito cómo empiezan a transitar por cada uno de los puntos de atención, ¿sí? Esto lo que nos permite hacer análisis es después identificar cuánto tiempo, por ejemplo, cuál es el impacto, por ejemplo, de habilitar 2 puntos más de atención, ¿sí? Selecciona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer seguimiento de un usuario, ¿sí?
y aquí me aparecen los datos de ese usuario, ¿sí? Cuánto tiempo lleva caminando, cuál es la distancia total recorrida, ¿sí? A qué hora salió. Esto es a partir de las funciones de las funciones de distribución que tiene la herramienta. Aquí, por ejemplo, ustedes ven las personas detenidas, el tiempo establecido que se definió para ello. ¿Listo? Bueno, por ese lado quería mostrarles pues como el ejercicio de simulación y me paso ahora no a la presentación para darles un último ejemplo. Este es el caso que nos compete incluso mucho más en estas condiciones, lo que yo hablaba inicialmente. Es como, por ejemplo, yo generar procesos de simulación. En este caso, por ejemplo, es para puntos de evacuación, para sitios de evacuación de edificaciones, ¿sí? Yo puedo generar desde mi modelo 3D, puedo generar una migración de esa información del modelo a la plataforma por niveles, por sectores, ya sea por plantas, por sectores, todo lo que es, por decirlo así, aquí lo que más gobierna es la arquitectura, ¿verdad? Toda esa arquitectura, yo puedo generar la migración de la información de un modelo a mi plataforma de Infraworks. Yo puedo también, sin embargo, no necesariamente necesito eso, yo puedo hacer la migración de plantas, ¿sí? Yo puedo cargar las diferentes plantas de mi proyecto a Infraworks y a partir de ahí generar la simulación de mis espacios. Yo puedo configurar estructuras como escaleras, en este caso es el que me interesa para el proceso de simulación, y yo puedo generar diferentes puntos los puntos de demanda de la circulación de las personas y puedo generar los diferentes análisis que mencionaba. Yo, por ejemplo, puedo ver cuál es el tiempo promedio de circulación de la persona en el proceso de evacuación. Esto aplica tanto para estos casos como para los que mencionaba hace un momento de análisis de filas, por ejemplo, en un punto de atención. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, esos son los procesos que se pueden simular. Listo, como para ir cerrando la sesión, entonces usuarios típicos de esta solución, por ejemplo, empresas mucho más conocidas como las que ustedes ven en el costado izquierdo, y tenemos pues, también un ecosistema de firmas más pequeñas que son especializadas en estos procesos de simulación, y al costado derecho, pues los clientes finales que hacen uso de este tipo de simulaciones, departamentos de transporte, por ejemplo, a nivel de gobierno, y lo que son tiendas mayoristas, lo que son propietarios o administradores de infraestructura aeroportuaria, puertos y también infraestructura de salud. Entonces, yo creo que de pronto podríamos abrir un poquito, Cristian, la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, sí. Muchas gracias, Julio, y dejamos abiertas las preguntas para los clientes que tengan alguna duda o profundizar algo. Sí, hola, buenos días. Buen día. Bueno, yo esto, al momento que tú estabas haciendo la presentación, tengo abierto el Infraworks y traté de hacerlo, pero este Infraworks tiene una licencia comprada con todos los derechos, pero me aparece un error de que no se ha encontrado el Java Runtime. Ok, ya es un tema de instalación. Yo creo que haciendo una reinstalación se podría resolver. Sin embargo, habría que buscar el error también y revisar. Si no, me puede poner un correo electrónico y lo revisamos. ¿Le parece? Sí, tenemos acceso a ese correo. ¿A qué correo hay que acceder? Lo Sí, mi mejor, correo. Julio, perdóname, Martín acá. Lo mejor es que utilice la cuenta que tiene el Autodesk Account y que entre a soporte, y soporte le va a resolver la instalación rapidísimo. Ok. Y va a tener una instalación correcta. ¿Sí? Ya. Acuérdate, con las suscripciones tienes soporte extendido, online, etcétera, etcétera. Así que te van a atender rapidísimo. Ok, muchas gracias. Hola, quería hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Incluso ahí le estaba Waldo contestando. Peter de una consultora de tráfico. Quería preguntar respecto al modelo
Es decir, en el modelo pueden interactuar tanto peatones como vehículos motorizados, y particularmente también las bicicletas. Sí, la respuesta es sí. Ustedes pueden configurar, por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, ya aquí puedo dar un nuevo, no me demoró mucho, la verdad. No. Yo puedo configurar un trazado vial y al trazado vial le puedo generar corredores, por ejemplo, tipo cebra, tipo estos nuevos semáforos en los cuales ustedes piden, como peatón piden la prioridad y se genera una fase de verde a pedido. Ese tipo de configuraciones se pueden estructurar ahí, sí. Para los que quieran, nos pueden escribir, Cristian. Yo creo que contigo lo podemos canalizar. Tenemos un manual detallado paso a paso de toda la configuración, tanto de Traffic como de Mobility, perdón, pues que agrupa Traffic también. Y con ese manual, de verdad, ahí está explicado todo. Además que está, digamos, toda la teoría detrás de los modelos de asignación, de los modelos de transporte público y de circulación. Entonces les Sí, puedo ahí también Julio, compartir. les quiero compartir algo a los clientes. Una vez terminada la presentación, a ustedes les llega una encuesta y también estamos abriendo la encuesta para saber si ustedes necesitan, por ejemplo, hacer talleres, y uno de los talleres va a ser InfraWorld. Entonces, yo los invito a que cuando lleguen la encuesta, si le pueden dedicar un minuto, donde aparece qué les gustaría ver adelante, y si quieren hacer un hands-on, que creo que es lo ideal, ya meter la mano en los software. Así que esa es la manera que vamos a estar en contacto. De todas maneras, al final yo voy a dejar mi correo para los que quieran escribirme en forma directa por cualquier duda o consulta. Gracias, Julio. Vale, Cristian, gracias. ¿O alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta, una duda. Cuando me recuerdo, me estuve en algunas clases de InfraWorks, nos dijeron que para este tipo de simulaciones se requerían créditos, que uno tenía, que compraba créditos en Autodesk, algo así entendí, y que esas simulaciones se cobraban por una cantidad de créditos. ¿Eso Ya es no. correcto? Desde la versión 2018, si no estoy mal, no, desde la versión 2019, si no estoy mal, los procesos de simulación de tráfico ya no tienen costos en Cloud Credits. Ah, ya, o Sí, sea, ya. lo que era simulación de tráfico nunca tuvo costo, lo que tenía era la optimización de recorridos de un punto A a un punto B dentro de lo que era InfraWorld, que era una optimización de una vía. Pero efectivamente, incluso esa ya ahora no tiene costo de los Ah, ok. créditos en la nube. Ujú. Listo, hay que extender un mayor detalle, sí. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Parece Parece que que no. no. Sí, Ujú. Julio, yo te quiero dar las gracias en nombre de los asistentes y en nombre de Sonda por la muy buena presentación. Creo que está pero ideal para lo que está ocurriendo hoy día. Ahora yo voy a pasar a la parte del sorteo, y también mientras comparto mi pantalla, te voy a quitar tu pantalla, Julio. Sí, vale. Ah, por ahí voy, dame un segundo. Ahora sí. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, ahí se Sí, ve. perfecto. Ahí sí, Cristian. Ya, perfecto. Ahí les comento, aquí hay 600 personas que fueron los inscritos. Estoy subiendo toda la lista de las personas que se inscribieron. Eh, y bueno, esta es una herramienta que está en internet. Tenemos 2 premios, así que ahora van a salir al costado derecho quiénes son los ganadores. Aquí aparece, es Gonzalo-YG, y arquitecto, me imagino que es fjnasta@gmail.com. Nosotros nos vamos a contactar con ustedes para que puedan, si bien decía un AutoCAD, la idea es que puedan elegir cualquiera de los software. Me imagino que viendo InfraWorld es lo que ustedes van a elegir por 6 meses.
Le quiero dar las gracias por la asistencia. Les recuerdo, por favor, conteste la encuesta. Para nosotros es muy grato tener ese feedback y saber que pasado mayo lo que nosotros queremos hacer ya son talleres, son hands-on, es donde le vamos a pedir que tengan instalado el software, ya sea en versión demo o paga, y vamos a hacer algunos ejercicios. Y como dentro de la línea del webinar, lo que viene el próximo miércoles es Civil. InfraWord es una herramienta de diseño que tiene mucha ingeniería para infraestructura. El paso siguiente sería, una vez que planifiqué, una vez que simulé, que vi que era el recorrido adecuado, que vi que eran los espacios adecuados, que tengo toda esta planificación, ya tengo que pasar a la herramienta de diseño y ahí viene Civil 3D. Por lo tanto, está todo el hilo conductor para hacer el flujo de trabajo, y Civil, vamos a ver las bondades que tiene Civil 3D con la herramienta colaborativa que tenemos hoy día en la nube, que es BIM 360, que le ha solucionado el problema a muchas empresas en estos últimos 1 o 2 meses, porque ya pueden trabajar en la nube en forma colaborativa. Entonces los dejo cordialmente invitados para el próximo miércoles, donde vamos a ver esta presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias Julio. Una consulta. El próximo miércoles. Una consulta al respecto del webinar de Civil. ¿Nos va a llegar una invitación también por correo? Sí, efectivamente. No sé si está Claudia, que es la gerente de marketing. Cuéntanos, Claudia, cómo les llega a ellos. Sí, efectivamente llega una invitación por correo. Ustedes tienen el link de inscripción, la posibilidad de agendarlo en sus calendarios, y un día previo al evento estamos haciendo llegar nuevamente el link para que no tengan problemas con el acceso. Les agradecemos a todos la participación y el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Julio, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego, muchas gracias a todos.